Bienvenidos distópicos. Bueno, primero que todo espero que hayan pasado unas fiestas muy bonitas alrededor de sus familias o sus seres queridos, de que también hayan disfrutado ese paso de la Navidad, en donde pues les haya dejado cosas buenas a pesar de esa fatalidad llamada 2020. Lastimosamente nos tocó un virus horrible que no nos permitió estar así más cerca de nuestros seres queridos, pero todo sea para salvaguardar la salud. Paso por acá también para decirles de que no se olviden que tenemos un sorteo activo, que es este pequeño hermoso rompecabezas 3D que es sobre el puente de Londres o el Tower Bridge, el cual pues estaré sorteando el día 29 de diciembre, y pues el sorteo es válido para los suscriptores de Colombia por el momento, mientras que consigo más dinero y puedo sortear cosas más afuera de mi país. Entonces realmente espero que hayan pasado un día muy fantástico de este 24 y hoy también, y también de que hayan estado con sus seres queridos de una forma totalmente increíble. Y se preguntan, tío Distopia, ¿pero por qué haces un video ya de casi después de Navidad? Pues porque sí, porque estaba también un poco cansado, pero ya vuelvo con una pequeña historia, una anécdota digna de esos cuentos de Navidad todos hermosos que nos deberían acompañar por siempre. Bienvenidos distópicos. Bueno, hoy traemos una página cargada de aquella magia de la Navidad tan bonita, esa magia tan linda que viene traída por un gordito bonachón que lleva un trineo con muchos renos y con muchos regalos para todo el mundo, y que trae paz y esperanza a la humanidad. Pero no vamos a hablar de ese gordito, sino un hecho que sucedió en 1914 llamado la Tregua de Navidad, en donde en plena Primera Guerra Mundial, 5 meses después de ser iniciada esta guerra, el ejército británico y alemán empezaron a unirse en pro de una sola causa: pasar un día de festividades sin necesidad de dispararse unos a otros y empezar a pelear por cosas que ni siquiera les competía a ellos, sino que simplemente era una cuestión de egos entre gobernantes. Así que esta es la Tregua de Navidad. Y bueno, distópicos, la Primera Guerra Mundial comienza, y como todos sabemos es porque asesinan a Franz Ferdinand de Austria, quien era el archiduque y heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, la perla de esa joya occidental y de las artes. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Entonces entran muchas naciones a ese conflicto, bien sea porque tenían unos intereses o porque tenían ciertos rayes entre países, o porque pues querían ir a perder el tiempo a pelear. Empiezan así 5 meses de intensas batallas, también de estancamientos, de guerra de trincheras, de mucha gente muerta de un lado a otro, y llegado diciembre de 1914 sucede este bonito milagro de Navidad. Después de estar tanto tiempo en esas trincheras estancados allí, y que realmente no hubiera una moral como para llegar vivo a casa y pensar de que quizá la guerra algún día terminaría, pues el 24 de diciembre de 1914, en el marco de estas intensas batallas, aparece algo totalmente increíble. En Ypres, en Bélgica, sin un tipo de declaración oficial entre comandantes de los distintos ejércitos que ven allí, pues empezó a realizar un tipo de tregua entre las tropas alemanas y las tropas inglesas, dos enemigos que estaban allí metidos en la guerra a tope. Entonces, lo que sucede era realizar un alto al fuego, tanto para una parte como la otra, para poder realizar esta tregua de Navidad. Y bueno, nuestra historia comienza de la siguiente manera. Los soldados alemanes, ya llegando el ocaso el 24 de diciembre, pues estaban exhaustos y querían hacer algo un poco más distinto al hecho de matar enemigos y caer muertos así de un lado a otro. Y comenzaron a realizar algo muy riesgoso para el momento de tensión que se estaba viviendo en la guerra de trincheras. ¿Y qué era esto? Pues sencillo. Comenzaron a adornar así con muchas velas, con también muchas farolas de gas y los árboles que estaban cercanos para poder amenizar un poquito esta llegada de la Navidad. Entre los poquitos suministros que tenían de cerveza, comenzaron a tomar, y un poco alegres empezaron a contar villancicos para poder dejar atrás los horrores de la guerra que estaban viviendo en ese momento. Muchos de ellos jóvenes, algunos veteranos y muchas veces aventureros que querían saber qué era la guerra, solamente querían pasar un momento en paz. Más o menos.
Y mientras que por el lado alemán estaban todos felices y alegres y así cantando de un lado a otro sus villancicos y deseándose feliz Navidad, por el lado británico pues ellos como que no se creían mucho lo que estaba sucediendo en las trincheras del enemigo. Pensaron que quizá era algún tipo de estrategia o alguna trampa y pues no se movilizaron hacia allí. Entonces pues empezaron a tener una sorpresa muchísimo mayor cuando empezaron a tener una música muy conocida, que pues eran ciertos villancicos que los alemanes estaban cantando. En cierta medida también era para que empezaran a familiarizarse más los ingleses y pudiesen ofrecer en esta fiesta toda bonita de unión y de alegría que estaban haciendo los alemanes. Esta canción que les era muy familiar a los ingleses era el villancico de Noche de Paz. Ya después de algunos minutos, algunos soldados británicos comenzaron a sumarse allí en ese villancico a cantarle en su idioma, y después de algunas horas ambas tropas cantaban villancicos al unísono sin salir de sus trincheras, por temor de que quizá fuese una trampa en el caso de los británicos. Ya después de eso, los soldados británicos empezaron a ver que caían aquí unas pequeñas cajitas de tabaco que les estaban dando los soldados alemanes, y también algunas pequeñas tarjetas de Navidad, las cuales pues tenían algunos mensajes positivos de Navidad tratando de bajar las hostilidades y que pues ellos también pudiesen pasar una muy feliz Navidad. Porque es lo que un hombre hace. Y ya cuando los alemanes estaban así con tremenda algarabía y estaban disfrutando de todo lo que estaba pasando en las trincheras, celebrando la Navidad, algunos soldados alemanes animaron a salir desarmados a la zona de nadie. Entonces, en ese momento, los soldados ingleses quedaron con una sorpresa total, pues porque vieron que ellos salieron así sin armas y sin nada en tierra de nadie. Ahí pues como a la suerte de que quizá algún soldado inglés todo loco les disparara, pero no. Entonces allí los británicos tomaron esa actitud como una tregua no declarada y también salieron desarmados a intercambiar ciertos regalos o ciertas cosas que ellos tenían en sus trincheras. Lo primero que hicieron fue oficializar una misa muy santa y muy sacra en donde enterraron a cada uno de los muertos de ambos bandos. Y es que durante el tiempo de conflicto y también de combate no había tiempo para poder enterrar a sus amigos o compañeros de trincheras, con lo cual muchos estaban ahí echados a su suerte muertos al lado y lado de ellos. Después de enterrarlos, volvieron a interpretar la canción de Noche de Paz y los enterraron haciéndole una santa sepultura. Luego de esto se procedió a realizar cierto tipo de intercambio de licor, de cigarrillos, algunos empezaron a tomar fotos entre ambos soldados, entre ambos grupos y demás, y luego de eso vino la historia épica que está ahí. El partido de fútbol entre alemanes y británicos, el cual se hizo totalmente improvisado en la nieve. Y es que este partido fue de lo más improvisado que pudo existir en la historia. Realmente fue algo como muy sacado del instante y era como esos partidos de colegio donde uno armaba pelotas, bien sea con papel o con bolsas o con cualquier cosa. Los alemanes empezaron a tomar sus abrigos y sus chamarras de guerra para poder hacer un balón, y después de eso se dio tremendo enfrentamiento, no con armas sino con goles, en donde Alemania terminaría ganando 3-2. Después de esto, pues los alemanes empezaron a tomar más, los británicos igual, entonces los británicos empezaron a darle whisky a los alemanes empezaron a darle cerveza y vino a los británicos, y compartiendo sus víveres que tienen allí, armaron una pequeña cena de Navidad. Todos ellos empezaron a tratar de armar una mesa a lo largo de las trincheras en donde pues se pudieran sentar entre ellos y compartir esa pequeña, improvisada pero muy significativa cena navideña. En esta cena de Navidad pues ya no eran 10.000 hombres que se estaban matando así continuamente, sino que pues ahora eran simples colegas que querían pasar una noche en paz. Los alemanes sorprendieron a los ingleses dándoles ciertos detalles, muchas veces partes de sus dotaciones de botas, otros algunos abrigos. Muchos de ellos habían llevado animales a la guerra para que los acompañaran y también se los entregaron a los ingleses en signo de paz. Los británicos pues hicieron lo mismo, les regalaron a los alemanes una cajita en la cual venía una foto de la princesa María, también venía una caja de cigarrillos y una tarjeta de Navidad, y empezaron a compartir y a unir sus tragos y cada uno de los licores que habían llevado allá. Los alemanes empezaron a darles vino y cerveza, y los británicos mezclaron también su whisky dentro de esta gran celebración, y todo iba en viento y popa. Realmente era un pequeño escape salido de todo este horror de la guerra donde la barbarie le ganó a los soldados y casi que los vuelve inhumanizados, pero esta pequeña tregua les devolvió la fe. La tregua duró 48 horas, en las cuales pues no hubo ningún tipo de enfrentamiento ni roce, sino que simplemente eran personas que querían estar en paz y que querían romper un poco de ese miedo y ese horror de caer muertos en algún momento. Es verdad. Y bueno, como en muchos frentes empezó a correr ese rumor de que pues se estaban haciendo treguas de Navidad para poder pasarlo tranquilo y demás, pues también empezaron a hacer lo mismo, y en muchos lugares pues la tregua se extendió hasta Año Nuevo.
Pero pues como muchas veces las cosas no terminan de estar siempre perfectas, bien delineadas, lo que sucedió fue que cuando los comandantes se enteraron de esto, pues empezaron a aplicar la ley marcial. A medida que pues iba pasando hacia el rumor de esta gran tregua de Navidad, en muchas zonas pasaron esta tregua hasta Año Nuevo. Simplemente eran personas que querían añorar algo que no tenían en ese momento, que era poder estar con sus familias disfrutando de Navidad, estando muy lejos de casa y en un campo neutral donde no se sabía si quizá al momento de que llegaran el otro día ya estuviesen muertos. Y bueno, acá realmente no todo fue tan color de rosa y tan bello como parecía, ya que pues como el conflicto a medida que iba avanzando se iba volviendo cada vez más crudo y se iba volviendo cada vez más atroz, pues en ese momento ya nadie quería pensar en treguas en los altos mandos. Al contrario, allí empezaron a mirar cómo poder bombardear esos sitios a medida que pues este espíritu navideño se extendía por alrededor de todas las trincheras. Lo que pasó fue que empezaron a generar muchísimo más odio entre cada uno de los bandos que podían participar en la guerra para evitar este tipo de situaciones. Además de eso, pues algunos coroneles y generales de los ejércitos de ese entonces empezaron a rotar a sus soldados para evitar esa familiaridad entre un bando y otro y evitar así que se dieran este tipo de treguas en donde pues los soldados dejaban a un lado esa guerra toda desastrosa y pues volvían nuevamente a tener ese sentimiento de cofradía entre seres humanos. Ya después de esto, pues cualquier familiarización con el enemigo era visto como traición y desertación, entonces ya la pena de muerte era fija en este punto de la guerra. Nadie quería saber sobre paz o bondad directamente desde los altos mandos, en donde solamente buscaban cómo hacerle daño al enemigo e ir avanzando para seguir ganando más territorio. Y bueno, pues ¿cómo terminó esa historia llena de magia navideña? Pues finalmente, después de que pasaron las 48 horas de tregua, pues ya los soldados que no eran enemigos sino que pues eran unos amigos más, empezaron a despedirse unos de otros, algunos deseándole a sus amigos de que pues esperaban verlos después de la guerra y que apenas finalizara todo no se vieran con ojos de rivales sino con esos ojos que los que se vieron en Navidad. Como sabemos, muchos de ellos quizás no pudieron llegar a casa porque cayeron más adelante en combate, pero sin duda alguna pues esta fue la demostración más grande de que la paz y la bondad pueden con cualquier guerra, y en especial con un conflicto de magnitud tan bárbara como fue la Primera Guerra Mundial. Acá nos dejan una enseñanza y es de que el ser humano es un ser sentipensante y va muchísimo más allá de cualquier tipo de armamento. Y esto es lo que realmente puede unir a los pueblos, dos ejércitos rivales que pues estuvieron unidos en vísperas navideñas, en donde lo único que buscaron era poder despejarse de tanto horror. Y bueno, distópicos, ese fue el pequeño video de Navidad en donde mostramos cómo aquella bondad pudo muchísimo más que las órdenes de los altos generales que solamente buscaban ir a destruir al otro. Sin duda alguna, una de las mejores historias que ha tenido la humanidad en cuestión de reconciliación, en las cuales nos demuestra la magia de esas épocas. Sean o no creyentes de esa festividad, lo que sí podemos decir es que guarda cierto grado de magia que hace que los seres humanos se puedan unir, y que quedó demostrado en la Primera Guerra Mundial, donde realmente aquellos sentimientos de bondad pudieron muchísimo más que los cañones y la artillería. Yo soy Historia Distópica y los veré en un nuevo video. Hasta pronto, distópicos, y felices fiestas.